Ahora sí. Yo sé que podríamos estar en casa desayunando, que podría preparar unos pancakes aquí con la mujer del vídeo, pero hoy he decidido que nos vamos a la calle y vamos a desayunar en uno de los mejores sitios de toda Ámsterdam. Hoy empezamos el vídeo en el Vondelpark, que es el gran parque de la ciudad, que es algo así, su equivalente sería el Central Park de Nueva York. Bueno, salvando las diferencias, claro. Y he querido precisamente empezar aquí porque yo sé que si venís es muy probable que paséis por aquí, os lo recomiendo, es un sitio precioso. Bueno, ahora son los colores de invierno, pero en verano es realmente fabuloso. Y tenéis un vídeo aquí en el canal si queréis echarle un vistazo. Hoy hace frío, hace un día de invierno, pero realmente no se está nada mal, porque como no hace viento, pues vas bien abrigadita y ya está. Y bueno, aquí da igual el día que sea, ves a todo el mundo en bicicleta, mira, todo el mundo para el trabajo, todo el mundo para los estudios. Menos yo que voy a comer pancakes. Bueno, y vosotros, que venís conmigo. Pues aquí tengo el Vondelpark y ya vamos a cruzar. Y aquí están quitando toda la decoración de Navidad. ¡Qué pena ya, ¡Qué rápido! Mira qué chulo, Bueno, estoy encantada que he conseguido una mesa porque la verdad es que el sitio está lleno y bueno, me considero afortunada. Ya me está entrando hambre. Acabo de pedir, mira, ya me trae el cappuccino. Danke, danke. Ah, tiene muy buena pinta. Y cappuccino. Un clásico en el canal. Si echamos un vistazo a la carta, lo primero que pone aquí arriba son los Poffertjes, que es un dulce que me encanta, pero este lo comeremos otro día. Y entre los pancakes holandeses, pues la verdad es que si os sois sincera, bueno, vosotros sabéis que yo he vivido en Francia muchos años y yo no soy capaz de encontrar la diferencia entre un crepes y un pancakes holandés. La verdad es que no. Yo no sé si habrá alguien que lo sepa. Yo en un principio creo que es básicamente lo mismo, como me escucha algún francés, pero lo que sí se encuentra diferencia es con los pancakes americanos. Los pancakes americanos son muy gruesos y este ya vamos a ver que es muy fino. Y ahora mientras espero mi pancake, que estoy viendo sacar los platos, que son unos platos deliciosos, tiene toda una pinta buenísima. Pues yo sé que aunque sea una buena oración no va a ser tan grande como el pancake más grande del mundo, que ahora este año justamente hace 30 años, porque se hizo en Inglaterra. Podéis imaginar el despliegue tan grande que tuvieron que hacer, que tuvieron que fabricar una plancha gigante que levantaron con grúas y que necesitaron, pues imaginaros cuántos huevos y camiones de cisterna para la leche. Tuvo que haber sido una cosa increíble. Y aquí viene... ¡Ah! Dankjewel, danke. Wow. Sí. Mirad, se me está haciendo la boca agua, está calentito, me lo han traído muy rápido y vamos a empezar a comer. Y aquí tengo mi café, yo no tomo azúcar, aquí dejo siempre el sobre de azúcar. Y aquí está el protagonista de hoy, este pancake holandés tan bueno. Voy a coger mis cubiertos. He quitado el trípode para ver si podíamos salir los dos. Bueno, los dos. El pancake y yo al mismo tiempo en cámara. Se me está derritiendo la nata. Voy a probar a ver qué tal está esto. Deliciosa, está francamente deliciosa. Mira, y me han puesto un chocolatito. Qué detalle más bonito. El chocolate creo que lo dejo para luego. Os voy a contar una cosa, siempre que se viene a grabar a un sitio es que es un espectáculo, porque tienes que poner el trípode, porque la gente se queda mirando, porque haces ahí tipo influencer y bueno, yo la verdad es que cuesta, cuesta. Y esto que yo no soy tímida, pero quieras que no, cuesta. Y entonces los trabajadores, el dueño de este local que me han visto ahí a ver cómo ponía yo para comer la comida y para poner el trípode, pues oye, me han dado todas las facilidades del mundo. Han sido súper amables. Vamos a probar las fresas. Son fresas frescas. Vamos a ver el sabor. Están deliciosas. Porque, bueno, además de que están frescas, son dulces. A mí no me importa si son un poco ácidas, no me importa. Mientras tengan un sabor y estén fresquitas, y estas están muy dulces. El pancake está delicioso y además es muy esponjoso, me encanta, es muy finito, tiene esa azúcar blanca por encima y bueno, y la nata está buenísima. Me lo estoy comiendo todo.
Yo sé que los pancakes no se comen solamente en los Países Bajos, también se comen en otros países del mundo, son extremadamente populares en Inglaterra y en Estados Unidos también por la influencia anglosajona. Pero aquí en Ámsterdam son muy populares y vais a encontrar multitud de sitios de la ciudad, muchísimos restaurantes de pancakes. Por eso he querido hoy traeros a este sitio, que a mí la verdad me encanta, creo que es un sitio fabuloso, está buenísimo, si no, no os lo decía, porque yo no gano nada con eso. Mirad, nada, solamente he dejado las migas. Bueno, si no lo podéis apreciar vosotros en pantalla, ¿qué os ha parecido? He tenido problemas técnicos para grabar porque todavía me cuesta poner la cámara y el pancake todo junto. Bueno, la cámara, mi cara y el pancake juntos, ¿eh? Pero aquí me han dado todas las facilidades y ya, bueno, ahora sí, ya voy a pagar, vamos a ver. Y vamos a continuar. Yo estoy a punto de irme y aquí el dueño del restaurante pues dice que quiere saludar y entonces este hombre tan simpático, mirad. Pero la mañana no se acaba aquí. Vamos a ver otras formas de comer pancakes, otras alternativas, pues si estáis aquí de paso y no queréis ir a un restaurante o ya por presupuesto, pues buscáis una cosa más económica. Me gustaría que estuvierais aquí para pasear conmigo en Ámsterdam en esta mañana tan bonita. Estamos aquí llegando a la Plaza Leidseplein. Es un sitio muy interesante porque está lleno de bares, de restaurantes, de teatros. Bueno, un sitio extremadamente animado que yo estoy segura, cuando tenéis que venir por aquí os lo aconsejo. Pero es que mirad, está aquí la tienda esta famosa, sí, mira, es esta tienda. Pues os voy a contar una historia alucinante. En febrero del 2022 entró un hombre armado, un hombre de 27 años con un traje de camuflajes, imaginaros, miedo, y tomó a todos los clientes y trabajadores que había dentro como rehenes. Eran unas 70 personas y pidió unos 200 millones de euros en criptomoneda. El secuestro duró varias horas y en ese tiempo iba liberando a los rehenes hasta que al final solamente se quedó con uno y en un momento de descuido el rehén se escapó, el secuestrador fue corriendo detrás de él y la policía pues lo arrolló con un vehículo. Lamentablemente el secuestrador murió en el hospital a consecuencia de esas heridas. Bueno, no hubo que lamentar ninguna víctima, pero aparte del secuestrador. Es una historia un poco triste, pero la verdad es que muy curiosa. Cuando te pasa en tu ciudad, bueno, son cosas que dices, jolín, yo ya desde aquel tiempo estaba viviendo aquí y la verdad es que son cosas pues, muy sorprendentes. Jolín, vaya cosas, Es lo que pasa en una gran ciudad, que siempre hay de todo. Yo es que miro a todos los lados porque hay bicicletas, hay tranvía, hay de todo, a veces me van a atropellar. Y bueno, Ámsterdam es una ciudad, pues a mí no me parece peligrosa. Lo único, pues como todos los sitios, siempre hay que tener cuidado. Estoy aquí en el supermercado Albert Heijn, el de la Plaza Dam, y os voy a enseñar todas las alternativas y todas las opciones que tenemos para comprar auténticos pancakes holandeses, que yo creo que son una cosa muy interesante para llevar a vuestro país, para probarlos. Bueno, cualquier cosa menos cocinar. Este supermercado ya salió en el canal, os enseñé cada esquinita, cada cosa de los productos, con los precios, con las ofertas, con las curiosidades de la comida aquí en holandesa. En este vídeo que tenéis aquí, que yo os recomiendo verlo porque os da una idea de cuánto vale la comida en Holanda y sobre todo los productos holandeses. Es cierto que este supermercado no es el más barato, pero es auténticamente holandés. Mirad, aquí en la zona de panadería y bollería vamos a encontrar uno de estos refrigerados y claro, evidentemente los pancakes preparados y vamos a ver qué variedades tienen para que te lo lleves a casa. Lo primero que he cogido que me llama mucho la atención son estos pancakes que ponen proteína. La verdad es que no los conocía, no sé qué ingrediente ni lo que tiene que lo hagan diferente. Bueno, evidentemente tendrán más proteínas, pero vamos, son todo un descubrimiento. Son 4 a 2,29 euros. Parezco la de la teletienda presentando los productos. Mirad, esto que tengo aquí son 4 unidades de pancakes banana. La verdad es que son un poco más gruesos. A mí esto me recuerda un poco más al estilo americano y no a lo como se come aquí en Holanda, pero bueno. Aquí los tenéis por si os gusta con sabor a banana, pero yo creo que los que triunfan son estos con sabor a fresco. Estos son pancakes americanos, son más gorditos, ¿veis? Tienen aquí 2 paquetitos, los pancakes americanos. Bueno, ahora que estoy pensando, yo no sé cómo los preferís vosotros, si finitos como los que hemos comido o así un poco más gruesos.
Yo la verdad es que no tengo preferencia, mientras esté bueno, mientras esté esponjoso, esté calentito, esté bien hecho, no sea demasiado dulce tampoco, pues yo creo que cualquiera de las dos opciones es que soy fácil de contentar, ¿eh? Cualquiera de las dos me vale. Y aquí junto a los panicones están los puffer chips. Ya veis que hay selección para todos estos pancakes y los puffers, todos estos que vienen ya preparados y son una opción pues muy rápida y bueno, algo divertido para probar aquí de Holanda. Yo sé que en otros países existe, pero esto es para decir, mira, como lo mismo que los holandeses. Yo os animo a pasar por el supermercado holandés a comprar productos, no solo los pancakes o los puffers, sino pues productos típicos locales, porque al final este tipo de regalitos o este tipo de compras, pues la verdad es que se disfruta mucho, siempre llevar algo diferente. Mira, ¿qué estoy viendo yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién no querría llevarse una salchicha así para casa? ¡Qué tontería! Seguro muchos de vosotros habéis reconocido estas casitas aquí holandesas tan bonitas, tan pintorescas, que salen de todas las postales y que quiero tomar también, al igual antes que con Fond del Parc como punto de partida, pues quiero que lo toméis como referencia porque vamos a ver los restaurantes de pancake que hay por la zona. Ámsterdam lo que pasa es que es muy turística y que tienen un montón de negocios para el turismo, pero no siempre merecen la pena y hay que saber identificar cuáles son buenos y cuáles no. Cualquiera se mete con las gaviotas estas, ¿eh? Dan un miedo, mira, como para pasar aquí con un cartucho de patatas fritas. Es que se echan encima, ¿eh? Es una de las raras veces que veo ahí a la policía con las alarmas y todo. Ámsterdam es una ciudad muy segura, solo hay que tener cuidado con las estafas con los turistas. Pero si no, no sé lo que habrá pasado. Estamos en el centro de Ámsterdam y como puedes observar, los lugares para comer pancakes tienen una gran demanda. Pero al ser una ciudad tan turística, no todos ofrecen buenos productos o servicios. A veces, hay que admitirlo, no valen la pena. La competencia es fuerte y entre la gran oferta hay lugares que decepcionan. Así que si estás pensando en probar pancakes en Ámsterdam, es recomendable elegir con cuidado y consultar las reseñas en internet. Apenas hemos andado 100 metros en esta calle, aparte de que hay muchísimos turistas, está lleno de restaurantes de pancakes. Aquí, fijaros, está el Mama Pancakes, un ejemplo, y aquí, así, al otro lado está la competencia. Estamos en el Barrio Rojo, ese es el corazón del Barrio Rojo, es la Oudekerk, la iglesia antigua. Me metí antes por una calle, quería los escaparates con las chicas que tenían las cortinas echadas, pero he preferido no grabar ahí para preservar la intimidad de las chicas, no está bien, ¿eh? Y bueno, lo que os quería decir, que yo esta mañana me lanzo a la calle, me pongo ahí a desayunar, desayunamos, te cuento un montón de cosas, pero yo no sé si es la primera vez que estás en el canal, no te he dado ni la bienvenida como mereces, bienvenido aquí a Tulipán Vlogs, sabes que me puedes ver cada semana, si quieres, y te invito a que te suscribas, que le des al like, solamente si te ha gustado el vídeo, porque suscribiéndote es una forma que tienes de ayudarme a que el canal crezca en YouTube, que YouTube me reconozca, y si quieres pues nos vemos aquí, mis aventuras y desventuras de una española que vive en Ámsterdam y cada semana pues se me ocurre algo. Despidiendo el vídeo, nos vamos a despedir hasta la próxima semana con nuevas aventuras, con nuevas ocurrencias. Estoy muy contenta de que estés ahí, te agradezco mucho que hayas visto este vídeo, te mando un beso, un abrazo, un saludo como siempre desde Ámsterdam. Hasta luego, adiós.